Hola y bienvenidos de nuevo a este vídeo en el que voy a tratar del tránsito de Neptuno sobre el signo de Piscis. Neptuno entró ya en abril del 2011 y afecta desde entonces a todos los nacidos en el signo de Piscis. Estos son entre el 19 de febrero y el 20 de marzo. Actualmente está afectando sobre todo a aquellos nacidos entre el 23 más o menos de febrero y el 3 de marzo. En todo caso, irá afectando progresivamente a todo el signo de Piscis, a todos aquellos que hayan nacido en marzo, hacia el 10, 20, etc. ¿Qué decir de Neptuno? Neptuno es el gran disolvedor. Si tienes, por cierto, el ascendente en Piscis, o tienes la luna en Piscis, también conviene analizar un poquito este vídeo. Vamos a ver cuál es el significado de Neptuno, cuáles son los problemas que aporta, esas ilusiones, esas mallas, y por supuesto las soluciones y también algunos ejemplos. Detrás mío tenéis también la tabla esta que suelo construir del desarrollo. Ahora explicaremos un poquito esto. Pero primero comprendamos qué significa Neptuno. Neptuno es el regente de Piscis y ahora entra en su propio signo astrológico, en Piscis. Tiene que ver, ya veis, con la parte marítima, oceánica. Por eso me he puesto un poquito de azul y poco playero también, ¿no? Porque es el contacto con lo oceánico. Muchas veces nos quedamos ahí en la orilla del mar viendo esas olas, esas manifestaciones emocionales llegar hasta nuestra tierra, hasta nuestros pies, ¿no? Pero ese mar de fondo, ese sentido de fondo, ¿qué significa Neptuno cuando llega a nuestras vidas? Y ahora está llegando y llegará muy fuerte a todos los nativos del signo de Piscis, ¿de acuerdo? Quien tenga posiciones astrológicas fuertes en Piscis. Hay que comprender primero que Neptuno es el gran disolvedor. Quiere decir que en el par con Saturno, Saturno es el que cristaliza nuestra vida, el que le da forma, con el que damos proyectos a nuestra vida, ponemos objetivos, les cumplimos, desarrollamos mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero en cambio el polo opuesto es precisamente Neptuno. Neptuno es el gran disolvedor, el que hace desaparecer la forma, el que hace que le encuentres un sentido mucho más de fondo a la vida, el que encuentres cuál es tu destino del alma, para qué has nacido. Es muy lento, va muy despacio, pero incita a que descubras por qué estás aquí. No valen ya las excusas, no valen las construcciones más materiales o más asociadas a Saturno, a la forma, sino que Neptuno disuelve, va disolviendo aquello que hayas construido en tu vida. Si eres Piscis de signo solar, nacido en esas fechas, febrero hasta el 20 de marzo, pues has nacido con el objetivo de encontrar esa vertiente espiritual, pero obviamente ahora cuando Neptuno entra en tu signo, ese destino es irrefutable. Hay que profundizar como se profundiza en el fondo del océano, hay que enfrentar los miedos, hay que disolver una parte importante de nuestro pasado y hay que encontrarle un sentido a nuestras vidas. Neptuno es también el activador de nuestra versión más espiritual, porque al disolver la forma que somos, algo te dice, bueno, ¿qué queda? Pues queda la energía, queda la intención, queda ese fondo. Contiene muchos secretos y muchos dones también. Dones como la conectividad con los demás, la sensibilidad, te sentirás enormemente sensible durante estos tránsitos, pero es una sensibilidad que te permite reconectar con la vida. La vida no es mental, la vida tampoco es
una acción constante, la vida es sentimiento, es unidad, es coherencia, es orden, y Neptuno te disolverá, te hará perder incluso todo aquello que creías tener un sustento material, firme, sólido, lo irá disolviendo, ¿de acuerdo? Disolviendo para que trates de encontrar un sentido más profundo y desapegarte un poco más de la versión materialista. No quiere decir que no podamos tener o disfrutar de las cosas materiales, pero han de ser algo accesorio como tal. Si nos aferramos mucho a la forma, si no encontramos el sentido, pues Neptuno nos puede hacer entrar en alguna pequeña depresión. El objetivo final es que comprendas esa vida de fondo, ese mar de fondo, ese océano, que todo es uno, que todos estamos conectados, y que qué vida fluye en ti, qué vida nace cada día en ti, porque la vida es un fluir desde ese agua que cae en la montaña, ese riachuelo, ese río, esa cascada, ese pantano, ¿vale? ese desemboque, ese océano, ¿no? Y vuelve a evaporarse el agua. Entonces Neptuno nos enseña ese ciclo de la vida, porque también representa los finales, ese agua, ese destino, ese cauce del río, que finalmente terminará en el océano, ¿no? Por eso tiene mucho que ver con el final de la experiencia, ¿no? Adelante con este tránsito de Neptuno, que nos va a recordar qué significa la vida. Por cierto, hoy se me ocurría una pequeña ecuación de la vida, ¿no? ¿Qué es la vida? Cada uno entenderá lo que quiera, ¿no? Pero podemos considerar que es una suma, un sumatorio de experiencias. Pero ¿qué tipo de experiencias realmente nos dan vida? ¿Qué representa sentirme vivo? Pues posiblemente una parte muy importante sea la verdad que muestras, ¿no? Porque si no hay verdad en tu vida, te estás autoengañando, y Neptuno es un especialista en los autoengaños, ¿no? La verdad y, por supuesto, el amor. Si vamos sumando experiencias que están fundamentadas en la verdad y el amor, por supuesto, entregado y recibido. Nos gusta también recibir una buena dosis de verdad y una buena dosis de amor, ¿no? Entonces tendremos una vida plena. Esto nos hará sentirnos bien, sentirnos bien. El amor, los sentimientos más profundos, y si sigo la verdad nos hará ser libres. Por lo tanto, sentirme libre y tener muchas experiencias asociadas a ello, yo le llamo vida. Es un sumatorio de esas experiencias. Vamos a ver ahora un momentito. Tendréis ahora que poder calcular. Dices, bueno, pues yo he nacido tal día, soy Piscis, pero no, depende del día que haya nacido, pues obviamente la influencia de los años será un poco distinta, ¿correcto? ¿Cuándo te va a influir este tránsito de Neptuno sobre Piscis? Pues siendo Piscis, tienes aquí una tabla que ahora la verás un poquito mejor. De ahí puedes sacar perfectamente si has nacido desde el 19 de febrero, 20, 21, 22, pues tendrás el Sol en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6 grados del signo de Piscis. Y los años de mayor influencia del tránsito pues serán estos, 2011, 2011, 2012, de tal manera que, bueno, es un cálculo aproximado, porque el tránsito de Neptuno es bastante lento. Podría decirse que no solo son 2 años, el tránsito sobre el Sol natal con un orbe un poquito más amplio, con un estudio un poquito más amplio, pues puede rondar los 4, incluso 6 años, ¿de acuerdo? Solamente teniendo en cuenta la posición del Sol natal. ¿Esto qué quiere decir? Que, como solemos hacer siempre, si yo he nacido el 6 de marzo, pues el Sol natal lo tendré en 15 grados de Piscis. Entonces coloco aquí mi Sol natal, hago una línea horizontal, y donde corte a la gráfica, pues me dará el año más importante de influencia. Lo que hago después es valorar también el punto más cercano a la propia gráfica, y me va a dar una área donde la influencia
será más que importante. En este caso, pues 2017, 2018 y 2019 para una persona que tenga el Sol en 15 grados de Piscis, es decir, que haya nacido el 6 de marzo. Esta es la manera en la cual, como más o menos un día arriba o un día abajo significa un grado arriba, un grado abajo, si he nacido el 20 de marzo, pues tendré el Sol aquí, si he nacido el 19 de marzo, tendré el Sol aquí, y voy calculando los años de influencia. Y esta es la manera sencilla de saber, dependiendo del día en que hayas nacido, cuántos años y qué años en concreto, pues te será de aplicación todo lo que vamos a decir ahora. Y sin más, pues vamos a pasar a cuáles son los problemas y después vendrán las soluciones. Tu vida es un estado emocional. Depende de cómo te sientas, así disfrutarás o sufrirás a lo largo de tu vida. Un primer paso es comprender que cuando estamos solos, no nos sentimos aislados, entonces sufrimos. Aceptar que no lo estamos, que podemos disfrutar de las compañías, es otro instrumento, otro estadio más. Tal vez la pregunta interesante sea, ¿cómo disfrutar cuando nos rodea tanto dolor o tanto sufrimiento? ¿Cómo hacer bien las cosas cuando observamos esa maldad, esa falta de alegría, ese desamor? Piscis resiente, como ningún otro signo astrológico, todos estos conflictos y además los hace suyos. Piense que ese mundo que observa es un mundo intranquilo, inhóspito, peligroso, en el que a menudo se tiene que aislar para poder sobrevivir. Es un mundo donde debe de resguardarse, permanecer, estar seguro, protegerse a sí mismo. Para Piscis, como el mundo es el de los sentimientos, todo le afecta bastante. Asegurar nuestra supervivencia pasa entonces por defenderme a menudo, y a menudo me oculto. La pregunta es, ¿sé lo que debo de hacer? Al principio de este tránsito parece que vas a perder el sentido, vas a ver lo que no funciona bien, empiezas a ver que lo que nos rodea está lleno de caos, de desolación, de sinsentidos. Ello es lo primero que nos llama la atención. Al principio solemos evitar sentir estas perturbaciones y nos aislamos de ese entorno caótico. La desolación del mundo nos duele cada vez más. Tratamos de no sentir, de no percibir tanto caos como contemplamos, pero poco a poco vemos que ello es imposible, nos afecta. Aparece el sufrimiento y no podemos negarlo. No podemos cerrar ya los ojos a las situaciones que nos producen dolor y nos sentimos o creemos que no tenemos la capacidad de cambiarlas. Tal vez dudemos de nuestra capacidad, pero siempre tendremos la oportunidad de hacer algo. El mundo es así, está así construido y no tiene sentido muchas veces, pero vivimos en él. ¿Cuál es la solución?, nos preguntamos. Aparentemente ninguna. Este es el conflicto de fondo, de raíz, que implica este tránsito. Contemplar un mundo dormido, sin sentido, caótico, y no poder hacer nada aparentemente para hacerlo cambiar o para mejorarlo. La tarea es demasiado amplia, casi infinita, y Piscis es muy consciente de ello. Aparecen también situaciones del pasado que parecían que habían quedado atrás, nada más lejos de la realidad, están ahí y aparecen en tu vida, ¿no? Y requieren de tu atención. Son temas del pasado, normalmente relacionados con el agua, el pasado, y se pueden remontar incluso a generaciones enteras. Se abren campos de experiencia que pensábamos que estaban ya caducados, obsoletos, ¿no? Y nuestra pregunta es, ¿qué hacer? ¿Hacemos algo? ¿No hacemos nada? Empiezan las preguntas metafísicas, profundas, las preguntas de raíz. Tratamos de solucionarlas, porque no hacerlo, entonces ¿cómo seguiríamos adelante, no? Hemos de levantarnos cada mañana y no conocemos las respuestas, pero parece imposible encontrarlas, ¿no? Son temas tan amplios, abarcan tantas personas,
A menudo son asuntos mundiales los que nos asaltan e incomodan. La preocupación es otro síntoma de este tránsito. Parece que no se marcha nunca. Empieza por cosas pequeñas y se van haciendo cada vez más grandes. Llega un momento en que lo abarca absolutamente todo o casi todo. Los conflictos familiares, las dudas existenciales, dan paso a que no puedo expresar mi voluntad y eso no lo puedo permitir. Parece que haga lo que haga, no cambia nada, no tiene repercusión ni resultado, ¿no? Llega a manifestarse antes o después esa desinterés, apatía o depresión a lo largo de este tránsito. Escuchamos tal vez a alguna persona que nos da algún consejo, pero son tiritas para nosotros. Necesitamos unas soluciones más integrales, más globales, que lo solucionen todo a la vez, ¿no? Y que den un sentido a mi vida. ¿Cómo encontrarlo? ¿Dónde buscar? ¿Tiene algún objetivo lo que hago cada día? ¿A qué prioridad le puedo dar en mi vida? Cuanto más busco parece que menos encuentro. Tal vez algún escueto remedio, una pequeña solución, pero no son globales, no son satisfactorias, no solucionan el resto de los conflictos que tengo abiertos, ¿no? Puedo esperar a que pase el tiempo, a veces meses y meses, ¿no? Pero todo se vuelve recurrente, todo se repite una y otra vez y los problemas reaparecen, como de la nada, están ahí, siempre estuvieron, yo pensaba que les había solucionado, pero siguen ahí. Vuelven de nuevo esos temas que nunca me gustaron abordar. No puedo resolverlos, entonces ¿para qué intentarlo, no? Si no puedo con ello, ¿para qué gastar energía? Se pregunta Piscis, en esos puntos tan farragosos, complejos, enredados, ¿no? Podría tardar años o decenas de años en solucionarlos. Es mejor dejarlos ahí, porque son cuestiones complejas, desconocidas. No me siento tal vez preparado o preparada para enfrentar ese problema. Prefiero mantenerme al margen. Es demasiado profundo, no voy a llegar. Prefiero dejarlo donde está o como está. Igual se soluciona solo. Si alguna vez me toca, bueno, me influye, me mantengo distante, alejado, alejada y ya está. Bueno, es un asunto mío, ¿no? Me molesta, me perturba, pero prefiero no tocarlo, porque sé que me va a ser muy conflictivo entrar ahí, ¿no? Neptuno emana velos de ilusión. Estos que hemos comentado son algunos de ellos, no hay más. Es imposible describirlos todos, ¿no? Pero el estado emocional que provoca cualquiera de esos velos es muy similar, ¿no? A estos, ¿no? Decepción, apatía, desolación, desánimo y finalmente abandono, dejación, rechazo, negación, ya sea de un trabajo, de una relación, etc. El abandono y la negación serán el resultado si no se hace algo. Es como observar en la orilla del mar y parece que la tierra se la llevan las olas, ¿no? Y uno no puede hacer nada. Antes de pasar a las soluciones, os voy a dejar con unas curiosas imágenes para que pues, se pueda reflexionar sobre qué es real, qué no es real. Préstales un poquito de atención. Lo que estás viendo hay que resaltar que son imágenes fijas, sin movimiento a priori. Tan solo que tu cerebro, al tratar de interpretar esa realidad, al tratar de otorgarle un sentido, una coherencia, pues aporta ese movimiento. El movimiento es la interpretación que tu cerebro hace de las imágenes fijas que estás observando. Vayamos con las soluciones. La primera gran pregunta o la primera gran respuesta sería del tipo siguiente. ¿Realmente quieres hacer algo? Me explico. Abandonamos nuestra voluntad cuando decidimos no hacer nada. El primer autoengaño a encarar y resolver es el hecho de que no puedas hacer nada. Es falso. Es la primera gran mentira que tienes que resolver. El primer velo siempre es el más importante. Tal vez no sepas, tal vez nunca te hayas enfrentado a algo así, o tal vez sientas que no estás preparado, pero da igual.
Lo importante es que decidas si vas a animarte a entrar en el mundo de lo desconocido, a navegar por aguas que no conoces, y si te vas a arriesgar incluso a encontrarte con algún escollo que pueda hacerte naufragar. Te puedes quedar en el puerto seco, es una opción, pero va a acabar a oler a pescado podrido y no sabrás de dónde llega. Hay que sacar esa barca que tenemos aquí a pasear. Tal vez creas que las olas del primer rompiente a la salida del puerto ahí te van a hacer naufragar, no importa. Siempre vas a encontrar buenas decisiones, vas a avanzar a través de ellas, ¿no? El oleaje nunca es tan fiero como aparece, ¿no? Salvo si no lo enfrentas. Te adelanto que cuando no enfrentamos esa base de nuestras emociones, entonces las olas llegan a cubrir el puerto entero y donde creías que estabas en tierra firme, pues realmente no estabas tan seguro. Entonces decimos, vaya, estoy al borde de una depresión y han pasado los años y no sé por qué, ¿no? Claro, no lo sabes porque no te arriesgaste a enfrentar el dolor, no tomaste riesgo alguno, no te atreviste a cruzar el umbral de lo desconocido. Pero era ahí donde tenías el mayor poder, era ahí donde estaba la solución más incipiente. El dolor, obviamente, es puntual, es inevitable, pero el sufrimiento, ese optativo, ese que es permanente, es optativo. Solo se va a quedar si tú se lo permites. La solución no está en el puerto conocido, pero a veces renunciamos a llegar a otro puerto porque no vamos a llegar a tener fuerzas suficientes, pero no lo probamos tampoco, ¿no? Hay que avanzar, hay que adentrarse en esos miedos y vamos a ver ahora la luz y la sombra de Neptuno en Piscis. Respecto de las ilusiones neptunianas, es en sí mismo una ilusión pensar que alguien va a cambiar nuestra vida. También es en sí mismo una ilusión creer que nada podemos hacer. También es una ilusión sentir que tenemos que arreglarlo todo de repente. Otra ilusión puede ser autoengañarnos con excusas baratas. Cuando eliges una excusa, una razón para no tomar una decisión, entonces te estás autoengañando. También es una ilusión pensar que nunca vas a poder aclarar un conflicto, o sea, aunque sea grave. Las dudas, las incertidumbres, siempre van a estar ahí durante todo este tránsito. Por cierto, es una ilusión también pensar que vamos a conocer el resultado. No, será imprevisible. Cuando tratamos de entrar en lo desconocido, empezamos por colocar un poquito de valor, un poquito de coraje, y las dudas empiezan a desaparecer. Piscis se caracteriza por el contacto con lo oceánico, y ello es tan extenso como es imposible colocar límites, ¿no?, para abarcar lo desconocido. ¿Qué más? Tratar de discernir entre todo ello, porque estamos tratando con lo infinito, con lo más extenso, con lo que no tiene fronteras. Entonces hemos de colocarnos objetivos a muy corto plazo. Ello nos va a dar la oportunidad de dar pasos cortos, evitando tratar de abarcar lo infinito, lo inabarcable. Y dar la vuelta al mundo comienza dando un solo paso, ya lo dijo alguien, ¿no? Vamos con esos objetivos entonces. Primero, caminar aclarando y aclarándonos, cada vez caminar despacio, con mayor conciencia, sin levantar demasiado la mirada, porque si los objetivos son demasiado lejanos, demasiado finalistas, es complicado. Mientras que cuando aclaramos las pequeñas dudas, los grandes caminos aparecen por sí solos. No se puede abarcar todo. Hemos de decidir cómo podemos cruzar un pequeño río, dar un pequeño paso. Se trata de ahondar, se trata de caminar, no de llegar. Segundo, posicionarnos en las relaciones interpersonales. Con este tránsito no podemos conformar a todo el mundo, no podemos estar pendientes de las necesidades de todos. Cada uno deberá de alcanzar sus propias metas con sus propias fuerzas y defender sus propios derechos. Por ejemplo, ¿qué hacer ante un desválido? ¿Ayudarle? ¿O infundirle coraje? ¿Darle pescado? ¿Enseñarle a pescar? Ya sabéis, si nos encontramos con demasiada gente en nuestra vida necesitada, ¿acaso esa ayuda no será lo que nosotros estamos necesitando? Son funciones espejo. Y tercera recomendación, tratar de encontrar ese sentido a nuestra experiencia, pese al reto, ¿no? ¿Cuál es nuestra posición relativa respecto a todo ese destino, ¿no? Es esa barca del mar, tenemos que guiarnos ahora por las estrellas. Hasta ahora igual teníamos una brújula, pero se nos ha estropeado, teníamos cartas de navegación, pero se han perdido.
Incluso teníamos un móvil, pero lo hemos perdido o hundido. ¿Significa eso que estamos perdidos? Tal vez sí. ¿Y qué? Encontremos un nuevo rumbo. Y finalmente, unas pocas reflexiones más. ¿Necesita el mundo de nosotros o nosotros al mundo? Hay también mucho desorden y mucho caos aparentemente en ese entorno, ¿no? Pero ¿puedes discernir cuál es la voluntad y el destino de cada ser humano en la Tierra? Hay una máxima que dice lo siguiente: cada ser humano vive en el universo que ha creado. Tal vez esta máxima sea inaceptable en un principio, pero ponla a prueba. Este principio se complementa con este otro. Ese universo se recrea, se regenera con cada decisión, pero obviamente hay que tomarlas. Cuando uno no toma las propias, se ve inmerso, arrastrado por las corrientes oceánicas. Es uno más, y entonces no puede uno quejarse. Con este tránsito tienes la oportunidad de construir tu propio destino, de elegir tu barco, de tomar rumbo al puerto que tú quieras, el que más te guste. Eso sí, igual gran parte tendrás que construirlo tú, con esas decisiones. Para poder navegar por ese océano de lo insondable y de lo ignoto, hay que tener esas voluntades, esa acción. Encontrando lo indescriptible, lo imaginado, la conexión más profunda, merece la pena vivirse. Mucho ánimo. Y finalmente os dejo con unas imágenes que ilustran este tránsito. Namaste. Muy bien, tenemos aquí un primer ejemplo de un varón nacido el 28 de febrero del 74 a las 7 de la mañana en Madrid. Esta es su carta natal con el Sol en 9 grados de Piscis. Por lo tanto, la influencia de Neptuno, que está justamente ahora aquí encima, pues serán los años sobre todo 2015 y 2016. En principio, además, como tiene a Júpiter y Mercurio muy cerca del Sol, Júpiter en Acuario, pero ya Mercurio en Piscis, diríamos que el tránsito empezó ya hace varios años, una primera fase cuando tocó Júpiter y Mercurio, y ahora la fase más activa es cuando Neptuno está justo encima de su Sol natal. Recordemos que Neptuno, él lo tiene de nacimiento aquí en 10 grados de Sagitario, ha tardado bastantes años, de hecho tarda 164 años en dar 164 años en dar la vuelta completa al zodíaco. Entonces se colocará aquí una vez en la vida como máximo, y es una oportunidad para, primero, como el Sol vemos que lo tiene en la casa primera, quiere decir que siempre esta persona tendrá que prestar una especial atención a su voluntad y a todo lo que comience, a todo lo que inicie en su vida, especialmente mucha atención al cuerpo físico. La primera casa es la casa del cuerpo físico, cómo está físicamente. En segundo lugar, vemos el aspecto que tiene el Sol. El Sol tiene de nacimiento ya un aspecto con el propio Neptuno, con lo cual desde el nacimiento esta persona habrá experimentado múltiples dudas asociadas a su voluntad, a su iniciativa, a cómo encarar los problemas. Neptuno en cuadratura con el Sol se genera en esta existencia cuando vienes de otras vidas anteriores, de otras existencias previas, de haber provocado mucho caos, muchas dudas y muchas confusiones, Neptuno, a otras personas, sobre todo a otros hombres. Entonces vuelves a nacer en esta vida y traes esta cuadratura. Recibes ese karma, recibes esa distorsión, esas dudas, esas confusiones. Tendrás personas Neptuno en la casa 10 del trabajo que le engañarían a esta persona o que le harían de menos en su cuerpo físico. Igual puede traer incluso alguna tara física. El momento de Neptuno ahora sobre el Sol significa encontrar
su decisión, Sol, asociado a su cuerpo físico, asociado a cómo él ve el mundo también, porque es la casa primera. Cosas muy básicas, cosas muy simples, cosas muy sencillas, porque el cuerpo físico nos habla de lo más práctico, de lo que puedo tocar, ver y sentir, y hablaría de cómo es su voluntad asociada a su cuerpo físico. Es un tránsito bastante difícil por varias cosas. Primera, porque el propio Sol dispone de una cuadratura natal. Esto es importante y habría que valorar, si es nuestro cliente, cómo ha entendido esta recepción de caos y cómo a lo largo de su vida pues ha sido claro, conciso, diáfano, transparente, cómo ha cuidado su cuerpo, etcétera, etcétera. Si nos viene a una consulta una persona con esta cuadratura, primero hemos de valorar cómo ha entendido, cómo ha evolucionado esta cuadratura en su vida. El objetivo es aclarar las confusiones, atravesar las dudas, atravesar las incertidumbres. Será una persona que haya tenido o tenga muchas dudas metafísicas, muchas cuestiones, muchas preguntas, muchas dudas a la hora de tomar decisiones laborales, que no haya encontrado su sitio en la vida. Pero bueno, como la voluntad de cada ser humano es indescifrable, pues primero hemos de preguntar algunas cosas, de saber cómo esta persona ha ido evolucionando interiormente en la resolución de esos conflictos. Si no hubiera hecho nada o poco, al llegar Neptuno sobre su Sol natal, obviamente las dudas y las confusiones y las situaciones raras, estrambóticas, pues serían muy importantes. Por otro lado, ver, para terminar este corto análisis del tránsito de Neptuno, que el Sol no tiene ningún aspecto natal de salida energética, ningún trígono, ningún sextil. Por lo tanto, matizaríamos que a esa persona le va a costar en general pues tomar esas decisiones. Bien, veamos ahora otro ejemplo de una mujer llamada Cristina, nacida el 5 del 3 del 82, a las 20 horas en España, Albacete. En este caso el Sol está en alrededor de 14 grados de Piscis, por lo tanto la influencia de Neptuno, diríamos que al estar Neptuno en estos momentos cercano a los 10 grados, obviamente pues ya tienes prácticamente la influencia sobre el Sol en 14, 4 o 5 grados de margen, por supuesto que ya es una conjunción. Técnicamente el año más fuerte sería el 2018, 17 y 19 por lo tanto también, pero podríamos estar hablando ya que esta persona está experimentando cuando Neptuno está en 9-10 grados y el Sol está en 14-15, pues ya se puede decir que tiene este tránsito de Neptuno sobre el Sol natal. Un Sol natal está en la casa sexta, por lo tanto todo lo que tenga que ver con el acercamiento a los demás, el trabajo cotidiano, el servicio a los demás, persona extraordinariamente sensible por ser Piscis, pero cuando el Sol está en la casa sexta, esa sensibilidad se dirige hacia el entorno, hacia los demás, hacia sentir con más facilidad el dolor de los demás. Suele dar posiciones de personas que trabajan en temas de la salud, terapias naturales, médicos, enfermeras, etc. En este caso, el aspecto del Sol más importante es este trígono. Como siempre explico, un trígono es una oportunidad de desarrollar el valor, la cualidad del otro planeta, en este caso Júpiter. Por lo tanto, oportunidad de tomar decisiones para desarrollar su fe y su esperanza. Le costará un poco por el hecho de que está Júpiter retrógrado. Por lo tanto, al principio cuesta confiar en sí misma y en los demás. Pero una parte del destino de esta persona es desarrollar decisiones que le acerquen a los demás, casa sexta, basadas en la intuición, en la imaginación, en la creatividad, en la sensibilidad, en la compasión, y poner fe, poner esperanza, unir esa voluntad con Júpiter, con una capacidad social de ayuda al prójimo, pero a la vez que confiando en sí misma. Cuando Neptuno llegue aquí, pues le pondrá pruebas de la voluntad asociadas a la confianza, al servicio a los demás, a la salud, en todo lo que tenga que ver con la naturopatía, con la curación, con la salud y con la esperanza, pues será
lo que esta persona pues atravesará. Obviamente la parte más difícil de esta persona pues es que tiene varios planetas retrógrados que siempre hablan de un karma específico y bastante intenso cuando están en conjunción, y cuando todos están en una cuadratura con la luna, que es la otra luminaria, pues obviamente sería esta la parte más importante de trabajar, ¿no? Lo que esta mujer, que se llama Cristina, pues recibe un poquito de la gente. La luna en la casa 10 en Cáncer, la gente, el público, pues ella recibe como mucha soledad, mucha ruptura, mucho aislamiento, mucha dureza, ¿no? Por lo tanto, la luna, que también tiene que ver muchas veces con el maya, con la ilusión, con lo imaginario, con lo que desconocemos, sobre todo cuando está ahí en Cáncer, de nuestro pasado, y al estar bloqueada, pues yo esta interpretación la haría asociando esas cuadraturas tan intensas de la luna con el tránsito también acuático de Neptuno sobre el Sol.